En este pequeño tutorial vamos a implementar el método del predictor corrector, el método del trapecio en el que la fórmula predictora es la fórmula de Euler y la fórmula correctora es la fórmula del trapecio. Lo primero que hacemos en un nuevo documento es agregar una calculadora. La primera fórmula, la fórmula del predictor, que estamos denotando acá por PR, es la fórmula de Euler. Es un método a un paso, entonces para calcular la nueva aproximación necesita del X y Y anterior, además del tamaño de paso. Por lo tanto, la definimos como función de 3 variables. Ahora, de acuerdo a la fórmula de Euler, esto es el Y anterior más tamaño de paso H multiplicado por el F de la ecuación diferencial, la derivada despejada, que es función de las variables X y Y. A continuación, escribimos la fórmula correctora, que acá le estamos llamando CR, que igualmente es una función o un método a un paso, necesita del X y Y anterior. Entonces es función de X, Y y H, el tamaño de paso, y está dada por el Y anterior más el tamaño de paso H entre 2 multiplicado por el F del X y Y anteriores más el F del X y Y actuales. Bueno, para el X actual eso no es muy difícil de obtener, es simplemente X más el tamaño de paso, X más H. Ahora, en cuanto al Y actual, es el que justamente queremos encontrar. Entonces, este método, esta fórmula del trapecio, es una fórmula implícita. Para evitar resolver ese Y actual de esta ecuación de la fórmula del trapecio, lo que hacemos es anidar la función del predictor para utilizar ese valor como un valor predecido para el valor que queremos calcular y corregirlo en esta fórmula del trapecio. Y esa va a ser la aproximación final para el Y. Entonces aquí vamos a llamar a la función predictor de XY, H, el tamaño de paso. Muy bien, ya tenemos escritas las dos fórmulas. Ahora, para poder iterar, vamos a necesitar una hoja de cálculo. En este ejercicio, el F de la ecuación diferencial es la función siguiente, es X menos Y, y el valor inicial, Y de 0, es igual a 2. Estamos entonces resolviendo el problema de valor inicial Y' igual a X menos Y con valor inicial Y de 0 igual a 2. Agregamos entonces una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo voy a trabajar con las siguientes columnas. En la columna A vendrán los valores de los XK. En la columna B van a estar los valores predecidos para los Y correspondientes, los que se calculan con esta fórmula de Euler. Acá voy a poner pred de predictor. En la columna C van a estar los valores corregidos de esos Y de la fórmula del trapecio. Vamos a llamarle cor de corrector a los valores en esa columna. Comenzamos desde 0. Vamos a dar tamaño de paso constante 0.1 y vamos a iterar hasta, digamos, 0.3. Inicialmente no hay error, el valor inicial, el de Y inicial, es el mismo para el predictor corrector 2. En la primera iteración, para la fórmula predictora llamamos entonces a la función predictor, la fórmula de Euler. Esta fórmula trabaja con el X y Y anterior, es decir, con el A1, el B1, pero en realidad aquí vamos a colocar C1 porque ese es el valor anterior de Y más actualizado, el que mejor aproximación tiene. Entonces C1, aunque al inicio no hay error, pero vamos a ver que ese valor corregido es el mejor que el valor predecido en la misma iteración, entonces utilizamos ese valor corregido de Y. Tamaño de paso constante 0.1. Ahora vamos a corregir
este valor del y1, utilizando la fórmula correctora que hemos llamado CR, que trabaja otra vez con el x y y anterior, es decir, con el A1 y con el mejor valor de y que hay, que se encuentra en la columna correctora, entonces en la columna C, otra vez C1. Y recordemos que esta fórmula correctora ya tiene anidada la fórmula predictora, el tamaño de paso 0.1, obteniendo como valor corregido 1.815. Ahora, para continuar iterando, simplemente vamos a seleccionar estas dos celdas y vamos a copiar y arrastrar sus fórmulas, obteniendo estos valores. Ahora, para poder comparar, en este ejercicio se puede hallar la solución exacta de la ecuación diferencial. Para este problema, la solución exacta, el y de x, es la función 3 por exponencial de menos x más x menos 1. Vamos a comparar las aproximaciones obtenidas por este método del predictor corrector. Entonces, en la columna D vamos a colocar la solución exacta, los valores exactos de y para los x. Llamamos a esa función y de x, que comenzamos a evaluar en el valor 0, que se encuentra en A1, y para obtener los otros valores simplemente repetimos arrastrando la fórmula. Ahora, si comparamos los valores exactos con los valores predecidos, vemos que en la última aproximación se tiene un decimal exacto, el 5. Eso se debe a que la fórmula predictora utiliza el método de Euler, y el método de Euler tiene un error global de aproximación proporcional a h a la 1. Como el tamaño de paso h es acá, entonces es proporcional a 0.1. En el caso del método predictor corrector, utilizando como predictor el método de Euler y como fórmula correctora el método del trapecio, vemos que hay dos decimales exactos, el 5 y 2 de la aproximación respecto de la solución exacta. Bueno, eso se debe a que el error global del método predictor corrector es proporcional al tamaño de paso h al cuadrado. Como el tamaño de paso h es 0.1, entonces estaríamos hablando de un error del orden 10 a la menos 2.